¿Cuántos de los que están acá nacieron? ¿Cuántos nacieron de nuevo? Qué seguridad que tienen. Y si yo le pidiera que me lo comprueben, ¿qué sacan? ¿La Thompson? ¿Qué? ¿Chapean con el tiempo? 40 años de creyente, 35, ¿chapean con eso? ¿La foto del bautismo? ¿Hay alguna foto que el bautizado está en Egipto? Hay algunos que tienen colección de Biblia. Hay algunos que hace muchos años que están y por ahí no han nacido. Así que yo quiero hablar de esto, quiero hablar de nacimiento. Me pensaba en el nacimiento de Jesús y pensaba en que Jesús muchas veces quiso nacer y no encontró lugar. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Jesús, María, José caminando en un lugar, llegaron a un sitio y no encontraban lugar? Y la Biblia dice en cada uno de esos textos, ahí en Lucas, que consiguieron un lugar donde ellos pasaron el tiempo y allí nació Jesús y habla de un pesebre. Pero ellos primero habían ido a un mesón, habían ido a un lugar, sonaría en estos tiempos como mitad cantina, mitad albergue transitorio. Era un lugar donde paraban algunos viajantes, pero también donde algunas personas tenían sus aventuras. Es más, los viajantes tenían sus aventuras con las chicas locales en lugares como eso. O sea que por ahí no es el mejor lugar para ir a buscar dónde parar. Quiero hablar de esto del nacimiento porque para decir que nacimos de nuevo, lo que tiene que pasar es que primero nazca Jesús en nuestros corazones. Cuando creo que Esteban hizo levantar la mano a quien estaba por primera vez, nosotros meditamos y pensamos que el que llega por primera vez posiblemente no haya aceptado a Cristo todavía. Pero a pesar de esto, la experiencia nos hace entender que aunque haga tiempo que uno está en Cristo, podría ser que todavía Cristo no haya nacido en su corazón. Y yo les he contado mi testimonio de cuántas veces acepté a Cristo, pensando que en esta vez lo estaba afirmando. Y creo yo que es una palabra que da oportunidad a cada uno de nosotros para permitirle a Cristo que nazca de verdad en nuestros corazones. Así que, conociendo esta historia, que escuchó la respuesta de que estaba todo completo y siguieron buscando, llega Lucas 2, versículo 7 y dice: así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales. ¿Qué hizo? Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. La última palabra, la palabra que es posada, en esa traducción, no es la traducción exacta para decir que es posada. Se usa el término que corresponde, pero en esta ocasión el último término de este pasaje no es justamente posada. La palabra en el original es cataluma y esto sería mejor traducido como habitación de huéspedes o habitación de invitados. Esto es una costumbre que se tenía, aquellos que tenían un buen pasar, aquellos que edificaban su casa, tenían un sitio donde recibir. No siempre era el mejor lugar, ni estaba consagrado solo para eso. A veces era el lugar donde se comía, era el lugar donde se pasaba el día, pero al fin ese lugar estaba de alguna manera preparado para que si aparecían visitas, aparecían huéspedes que deberían quedarse a pasar la noche, por las distancias, por los viajes que había, se le pueda dar ese lugar. Por eso cambia la versión cuando nosotros entendemos que el Señor, que justamente José estaba buscando un lugar donde se abran las puertas, una familia, una casa. Estaba buscando a una persona que esté dispuesto a concederle ese lugar y no pudo encontrarlo. Cuando escuchamos lo del mesón, escuchamos que el administrador posiblemente le dijo no hay lugar y siguieron sencillamente. Pero esto me lleva a meditar que el Señor todavía tiene la intención de nacer en
nuestros corazones y de nacer en el corazón de aquellos que están a tu alrededor, de nacer en el corazón de todos aquellos que vos podés alcanzar a través de tu predicación, a través de ministrar con la palabra. Pero para poder alcanzar a los otros es necesario que nosotros permitamos que Él nazca en nuestros corazones. Y la mejor experiencia y la posibilidad de declarar que Él ha nacido en nuestros corazones se asienta y tiene como base que nosotros podamos declarar que nosotros mismos hemos nacido de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, le estamos dando un lugar especial en el trono, en el lugar más alto de nuestro corazón, a el Señor Jesús. Así que quizás algunos de nosotros hoy todavía está corrigiendo este asunto de abrir su corazón para que nazca Cristo. Quizás alguno de ustedes posiblemente dijo, voy a comenzar a asistir. Es gente piola, no tienen maldad. Alguno de ustedes quizás comenzó a asistir diciendo, bueno, esto me ayuda, me produce buenas vibras. No vino el que dice así, pero esto me hace bien. Desde que voy, conseguí trabajo, trae buena suerte ir a la iglesia. Y desde que voy, parecería que las cosas están mejor en casa. Así que esto de alguna manera armoniza. Y uno se podría quedar con eso nada más, pero lo más importante de todo esto es que Él haya nacido y que Él esté reinando en tu corazón. Ahora, la señal de esto, decíamos, es justamente que vos tengas un nuevo nacimiento. Estamos ya concluyendo una etapa de lo que es la Universidad de la Vida y ya hay decisiones de bautismo en el nombre de Jesús. Así que entendemos que ese nacimiento debe llevarse adelante. Tanto nacer en las aguas como en el Espíritu es necesario. Por eso ahora nos vamos a enfocar en nosotros nacer de nuevo. Lo que yo era no era lo mejor para relacionarme con Cristo. Cuando yo le di lugar a Cristo para que nazca en mí, es allí donde le doy inicio a un nuevo tiempo, donde yo podré ser de aquellos que se cuentan justamente como nacidos de nuevo, nacidos de nuevo. Así que dice la palabra en Juan 3, versículo 1 en adelante, que había alguien tan conocedor de la palabra, alguien que ya era histórico en cuanto a ser parte de una religión que consideraba que tenía toda la sabiduría necesaria como para acercarse al Señor, pero de repente, por la revelación de la palabra, se sorprendió y entendió que había algo que no estaba conociendo como debería conocerlo. Y creo que esa es la mejor posición para todos nosotros, ir a la palabra creyendo que el Señor tiene algo para que nosotros podamos descubrirlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Juan 3, versículo 1, entonces, dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Parecería que no quería quedar expuesto, no quería que lo vean con Jesús, entonces buscó el momento. Y le dijo, entonces, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Qué le dijo el Señor entonces? Quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dijo el Señor, el que no se haga evangélico, no dijo el Señor, el que no pase por alguno de los pasos que la iglesia comúnmente pasa, sino que el Señor le está hablando de algo más trascendente, algo más importante. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver siquiera el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de la madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. El significado, el proceso
las características, vamos a tratar de analizarlas con respecto a lo que es el nuevo nacimiento. El Señor hoy seguramente nos está llevando a un tema que pudiera resultar hasta chocante. Alguien podría sentirse insultado porque está recibiendo este tipo de exhortación. Yo me imagino a este personaje que fue de noche, que portaba conocimiento, que dedicaba horas y horas de su día al estudio de la palabra, que hacía años que él estaba consagrado a buscar de acuerdo a lo que tenía revelado y a su verdad. Y a pesar de eso, a escondidas se escapó para encontrar un secreto y frente a ese secreto lo quiso razonar. Lo que le estaba faltando era fe, y todos los que estamos acá tenemos fe. Esto no era para razonar, no era para decir cómo hay que meterse de nuevo en la panza de la mamá, cómo es esto. Lo que estaba pasando es que ahora, a pesar de todo su conocimiento, a pesar de todo el tiempo que estaba frente a la misma palabra, estaba descubriendo algo diferente. Y cuando Jesús viene frente a nosotros, trae algo diferente. El nuevo nacimiento es un tema de mucho interés para la vida cristiana, porque la Biblia dice, como decíamos, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y yo quiero ver el reino de los cielos. Yo no acepté a Cristo para sanar. No acepté a Cristo para que me guarde. No acepté a Cristo para que me dé casa, trabajo, para que yo ande prosperado por este mundo y después irme al infierno. Lo que yo quiero es vida eterna con Jesús. Junto con eso viene toda la provisión, viene el cuidado. El Señor nos concede de su gloria, de su gracia, de su frescura, el poder renovante de Él nos auxilia para ser felices, para habitar en esta tierra y ser aquello que la trastorna. Pero yo tengo que pensar en el proyecto eterno, y eso es si nazco de nuevo. El significado de nacer de nuevo significa o está ligado a nacer de agua y del Espíritu. Está determinado en esto. Es la convicción que el Espíritu Santo trae a mi espíritu humano. Esto no es ser lleno del Espíritu Santo. Esto es que el Espíritu Santo esté en mí. Es el inicio, que el Espíritu Santo aparezca en escena y comience a traer luz allí donde había tiniebla. Entonces entiendo que en ese proceso yo voy avanzando y voy creyendo hasta el punto de tomar la decisión de bautizarme en las aguas. No tenemos agua bendita, no es porque remojamos a alguien que transformamos su espiritualidad, sino que el acto de obediencia. Ese momento de ir a las aguas, así como lo hizo el Señor Jesús. Cuando el mismo Juan no quería ser quien lo bautice, él lo veía enorme, veía su figura tan alta y dijo, yo no puedo ser quien te bautice. Y sin embargo, el Señor le dijo que lo haga para que se cumpliese lo que Dios había establecido. Por eso, en ese acto de obediencia, tuvo la mayor experiencia pública. Se sintió una voz que tronó del cielo, descendió una paloma y el Señor declaró desde los cielos que ese era su Hijo amado, en quien tenía complacencia. Así que estamos creyéndole al Señor que Dios nos va a ver de otra manera en la obediencia. En la obediencia. Esto también significa dejar las cosas malas. Dejar de vivir la vieja manera en que vivíamos y vivir una vida distinta, nueva en Jesucristo. Nueva en Jesucristo. Yo no puedo decir que nací de nuevo si soy peor de lo que era antes. Tengo que declarar entonces que ahora en Cristo soy nueva criatura. Nicodemo, un hombre principal de los fariseos, no entendía lo que significaba nacer de nuevo. Vino a Jesús de noche, como hoy estábamos leyendo, reconoció que Jesús había venido de Dios. Jesús le advirtió que tenía que hacer, si quería entrar al cielo, tenía que hacer esto, nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu, así fue informado en el texto que leíamos. El proceso del nacimiento de un niño es un ejemplo para llevarlo a lo espiritual. Un niño es engendrado y nosotros espiritualmente somos engendrados, no por voluntad de varón, dice la palabra, sino por Dios.
o de Dios. Somos engendrados de Dios. Nosotros existimos porque a Dios le plació que existiéramos. Él te pensó y Él decidió que ibas a ser quien sos mucho antes de que vos siquiera pudieras ser presentado frente a testigos aquí en la tierra. Se va formando un bebé también durante un periodo de 9 meses en el vientre de la madre. En ese lugar los bebés tienen ojos, pero no pueden ver. En ese lugar los bebés tienen oídos, pero no pueden oír. Los bebés que están en el vientre tienen boca, pero no pueden hablar. Los bebés tienen pulmones, pero no pueden respirar. Tienen pies, pero no pueden caminar. Esto es porque el bebé que está formado no ha nacido todavía. Decirle al que está al lado, no ha nacido todavía. Así es la persona cuando no ha nacido todavía. Si hoy querés verificar sobre tu propia vida, si has nacido otra vez, si has nacido en el Señor, quizás tengas que meditar en si estás poniendo a funcionar aquellos dones que Dios te ha dado. Si de alguna manera estás usando como este bebé que todavía está en proceso no usa, pero al nacer sí comienza a ver, a tener una visión diferente, comienza a oír. Y esto estaría ligado con oír la palabra de Dios. También al nacer comienza a hablar. Esto está ligado a la prédica de la palabra. Tiene pulmones y esto puede ser completo en el Espíritu Santo de Dios, ese aire glorioso que llega para visitarnos. Tiene pies y esto es caminar, llevar la palabra en el nombre de Jesús. Esto entonces que está pasando, está todo formado pero no funciona porque no ha nacido. Y yo quiero confirmar que he nacido en el nombre de Jesús. Cuando un niño nace, inmediatamente lo lavan, nace todo sucio, y así estamos nosotros sucios del pecado y necesitamos ser limpiados de Cristo. Si he nacido verdaderamente de nuevo, estoy limpio en el nombre de Jesús. Es vestido de ropas nuevas. Dios nos viste con vestiduras de justicia. Isaías 61. Versículo 10 dice: me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación, me cubrió con el manto de justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con su joya. El Señor hace su obra cuando yo determino nacer en Jesús. También entiendo que más allá de que son vestidos otra vez los bebés, hay cuidado para los bebés. Todos los que criamos hijos sabemos que hay que alimentarlos, que hay proceso. La Biblia nos enseña que hay tiempo donde solamente mama, donde luego toma leche, donde luego no consume sólidos hasta que llega a consumir los sólidos, y desde allí en adelante el proceso de alimentación. Entonces entendemos que el recién nacido es alimentado con leche materna para estar bien nutrido. Este alimento para nosotros sería la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, versículo 2, dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Yo tengo que determinar y tengo que manifestarme deseoso de la palabra del Señor. Los padres a un bebé recién nacido le dan un nombre. Dígame su nombre. ¿Cómo? Bueno, ¿cuántos tienen 2 nombres? 3 nombres. Vamos, todavía no. ¿Ya hay otro más con 3 nombres? Decime los 3 nombres. Fuerte, fuerte. Eran 2. Claro, por el apellido nos confundimos. Nahuel, ¿cómo era? Es una telenovela centroamericana, ¿eh? Pero, escuchen mío. Fernando, Víctor, Vicente. Zulma me dice así a veces: Fernando, Víctor, Vicente. No le sale retar siempre. Así que entonces vamos entendiendo que debemos
ansiar esa leche como alimento. Como padres ponemos nombre y también el Señor ha puesto nombre, nos ha puesto nombre. Y venimos a ser parte de una gran familia. Isaías 43, versículo 1 dice, pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Un cristiano que no ha nacido de nuevo es como un feto en el vientre de su mamá. Está ciego espiritualmente, no canta, no trabaja en la obra del Señor, tiene dificultades en su caminar. Un cristiano se mueve con esas limitaciones que tiene un bebé que todavía no ha nacido. Un cristiano recién nacido, mal, pero ya comienza a hacer las cosas y empieza a ejercitarse, y empieza a desarrollarse, y al principio no veía nada, al principio solamente distinguía luces y oscuridades, luego algunas formas, hasta que la vista sigue desarrollándose y ve bien. Lo mismo pasa con todo su ser. Entendemos entonces que tenemos que nacer, pero también tenemos que crecer en el nombre de Jesús. Avanzamos entonces creyendo que pudiera ser que alguien todavía hoy descubra que no ha nacido, que está en el vientre, porque espiritualmente es ciego, su visión no alcanza, su visión es corta, su visión es solamente luz o tiniebla, su visión solamente es algunas sombras y todavía no puede visibilizar qué es lo que Dios espera de él, a dónde tiene que ir o lo que tiene que hacer. Está ciego, posiblemente sea alguien que está en el proceso de aprender a formar una palabra, de aprender a responder algo, y mucho menos podemos esperar que sea un adorador, pero está en el proceso. No trabaja para el Señor, todo el tiempo es atendido. Un bebé continuamente recibe todo lo que recibe por el amor de los que lo están rodeando. Por lo tanto, en un principio podemos tener esa cualidad, la de ser alguien que llama la atención, que es cuidado, que es bendecido, que es rodeado, pero tenemos que madurar en el nombre de Jesús. Y por supuesto, llegará el momento donde se podrá sentar, donde se va a erguir, donde se va a poder parar, y va a llegar el momento donde va a caminar en el nombre de Jesús. Así que tenemos que pensar en que es muy importante volver a nacer. Pegale fuerte pegale despacio en la espalda al que está al lado y decirle, hay que volver a nacer. Porque Juan 3:3, como leíamos al principio, dice, de veras está seguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús. Todos estamos siendo llamados a un nuevo nacimiento. ¿Para quién es el nuevo nacimiento? Para todos. Todos estamos convocados a esto. Hay conceptos erróneos del nuevo nacimiento y tenemos que ser libres de esos conceptos. No vaya a ser que confundidos terminemos en una postura que nos deja fuera de la bendición. Lo primero que podemos pensar es en que alguien dice, hago lo que puedo por ser bueno, pero no me sale. ¿Cuántos pensaron esto alguna vez en la vida? Yo hago lo que puedo, pero llega un momento en que está la tentación ahí. Se me hace agua y termino banquineando. Esta idea enseña equivocadamente que no depende, o enseña equivocadamente que depende del esfuerzo de los seres humanos. Y esto no es así. Todo depende del poder de Dios. Juan 1:13 dice, estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nacen de Dios. Vos estás acá, vos estás contado, vos te tomaste un bondi, agarraste el auto, viniste en bicicleta, vos caminaste por la lluvia, porque a vos te llamó el Señor, porque Dios tiene planes con tu vida. Alguna otra expresión podría ser, bueno, pero yo soy tan malo. Decirle que está al lado, tan malo, que no creo poder cambiar. Esta idea transmite un profundo pesimismo y desconfianza del poder regenerador de Dios. Tengo que declarar que el Señor es mayor que cualquiera de mis pobres limitaciones.
el Señor puede hacerlo con mi vida. El Espíritu Santo, por la palabra, hace la obra en mí. Santiago 1, versículo 18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de la creación. El Señor te hizo nacer para que seas de los primeros y mejores, las primicias. Él no te llamó para que existas, para que dures, para que aguantes. Él te llamó para que seas lo mejor. Felicítalo al que está al lado y decir, sos el mejor. Alguno podría pensar que ¿alguno pecó después que se entregó a Cristo? No. Todos pecamos. Y en ese pensamiento, alguno podría decir, pero no pequé una vez, pequé 3. ¿Alguno pecó más de 3? ¿3.000? Bueno, vamos a dejar ahí porque si no, entonces no va a ser tarde. Pero la verdad es que podría ser que alguno justifique su situación diciendo, bueno, después que me entregué al Señor cometí pecados y creo que no tengo remedio. Tenemos que comprender que aún después de haber experimentado el perdón y la restauración que vienen de Dios, no quedamos exonerados de pecar. Primera de Juan 1, versículo 7 dice, pues si vivimos en la luz, ¿dónde hay que vivir? Yo elijo dónde quiero vivir. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿De qué nos limpia? De todo pecado. Pero soy yo el que tengo que elegir dónde quiero habitar. Yo quiero habitar en la luz. Porque el texto me enseña, si vivo en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión con todos los que tenemos el deseo de estar en la luz, y en esa comunión la sangre de Cristo se manifiesta por su iglesia y Jesucristo entonces nos limpia de todo pecado. Pudiera ser que alguno de nosotros no tiene una definición clara de lo que es el nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento es regeneración. ¿Qué es? Regeneración. La palabra en el original es palikgenesia. Y esta palabra implica literalmente volver a dar vida, dar un nuevo comienzo, darle inicio otra vez. Esto es algo que solamente ocurre cuando es precedido del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay oportunidades. Nadie puede andar por la vida gozoso de lo pecador que es, pero tiene un Dios que lo perdona. Eso es abuso de la gracia. Eso ha despertado doctrinas erróneas que llevan al infierno a miles de personas. Tiene que haber arrepentimiento para que haya un nuevo comienzo en el nombre de Jesús. Tito 3, versículo 5 dice, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, de la renovación por el Espíritu Santo. Dios lo ha hecho todo. Solo tengo que creer y apropiarme de su promesa. Nueva criatura o nueva creación sería otra manera de describir a alguien que ha nacido de nuevo. La palabra en el original es kaine tixis, y esto es nueva criatura. La palabra griega denota a alguien que fue creado nuevamente, fue hecho de nuevo. Míralo al que está al lado y decirle, qué bien que quedaste. Fue hecho por segunda vez. Y a partir de allí, lo pasado, según lo pasado, pisado. Ayúdanos a los que estamos acá adelante. Lo pasado, aleluya. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado, ya
lo nuevo, dice esta versión. Contale al que está al lado, ha llegado ya lo nuevo. Tampoco los ritos externos. En el tiempo de la circuncisión se creía que era una forma. Había gente que enseñaba esto. Gálatas 6:15 dice, para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Si alguien quiere usar otro ejemplo y quiere decir, yo me congrego siempre o yo estudié en el instituto, si alguien quiere decir, pero yo no miento, yo no cometo pecados visibles que puedan alterar la paz en mi hogar, entonces podría estar tranquilamente justificándose por una actitud, por un formato. Pero el Señor está diciéndome en este pasaje, Gálatas 6:15, al final, lo que importa es ser parte de una nueva creación, de una nueva creación. También podemos hablar de volver a nacer, sencillamente. En el griego es muy difícil de decirlo, pero es genetainai anoten. Y esto es justamente darle inicio a algo fresco. Esta frase aparece en el capítulo 3 de Juan y significa nacer de nuevo, pero nacer de un proyecto que viene de arriba, nacer de lo alto. Contale al que está al lado, nacimos de lo alto. Esto hace alusión a la intervención del poder de Dios en nuestro nacimiento. Y tenemos que creer que si este proyecto es de Dios, va a salir bien en el nombre de Jesús. Va a salir bien en el nombre de Jesús. También nacer de nuevo es pasar de muerte a vida. Y ahí ni les voy a decir la palabra en original porque no vamos a terminar hablando en lengua. Pero tengo que determinar que he pasado de muerte a vida. El verbo ahí en el griego enseña que existe una transición de un lado al otro. Ambos son completamente opuestos en el caso de la muerte y la vida. Juan 5, versículo 24 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Necesitamos poner a funcionar la fe y creer con todo nuestro corazón que no importa lo que se pronostique, lo que pase a nuestro alrededor, aún contra nuestros propios errores, tenemos que confesar. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida y también ha pisado el pasado. Así que entendemos entonces que el Señor tiene para nosotros planes muy altos, muy esbeltos. Alguna evidencia del nuevo nacimiento. Mire, en el libro de Juan, ahí en 1 Juan hay 2 o 3 evidencias para que ya podamos estar orando. Lo primero de lo que podemos hablar como evidencia es justicia. Aplicada al creyente, esta palabra hace hincapié en la conducta en la cual debe ir en conformidad a lo que el Señor establece como su voluntad. Esto es obediencia. Yo puedo manifestar que soy justo si soy obediente al Señor. Desde mi desobediencia me coloco en la vereda de la injusticia. Esta voluntad incluye la acción de evitar el pecado. Yo soy el que evito, yo soy el que elijo habitar en la luz. Yo soy el que elijo y determino que el pecado ya no está en mí. Yo puedo errar, yo puedo confundirme, yo puedo ser seducido, pero yo no permanezco en ese sitio. Salgo de ese lugar en el nombre de Jesús. Porque su nueva naturaleza hace que el pecado sea incongruente, no tenga posibilidad de encajar con esa nueva vida. Primera de Juan 2:29 nos enseña esto. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Ha nacido de Él. Cuando yo manifiesto la obediencia, estoy dando testimonio de que nací de nuevo en el nombre de Jesús. Lo próximo que aparece como una señal es el amor. La naturaleza del amor de Dios se revela a sus hijos porque hay una nueva relación. Hay el inicio de algo fresco, diferente, no solo con Dios, sino con nuestros hermanos. Míralo al que está al lado, decirle, I love you, brother. Tenemos que manifestar ese amor. Primera de Juan 4, versículo 7. Queridos hermanos,
amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Y lo conoce. Cuando alguien dice que ha nacido de nuevo y no ama a sus hermanos, está contradiciéndose. Quizás hoy podamos sanar nuestros corazones en la presencia del Señor. Romanos 5, versículo 5, dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Está lleno de amor. Declara sobre el que está al lado: está lleno de amor. Ahora llega la fe. Una fe que me lleva a ser perseverante. Una fe que revela una nueva relación entre el creyente y su Dios. Esta fe es una fe que no es ese simple ejercicio mental. No es confesiones positivas hasta que algo suceda. La fe es servirse de esa fe que el Señor nos ha dado por medida. Capaz de creer cosas que no existen, que ni han pasado. Capaz de creer lo que para todo lo demás es imposible. Y cuando uno se atreve a eso, está manifestando que ejercita correctamente esa fe. Primera de Juan, parece esta tercera verdad, 5, versículo 1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. La condición del nuevo creyente, del que ha nacido, debo entender entonces que comienza a aparecer en mí una nueva identidad. Ahora puedo ser contado como hijo de Dios, heredero de su reino. Juan 1:12 dice: mas a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Tiene un nuevo sentido de pertenencia. Primera de Corintios 7:23 dice: ustedes fueron comprados. Decirle que está al lado: fuiste comprado por un precio. No se vuelvan esclavos de nadie. El consejo de Corintios nos hace mirar cuán valioso fue el pago que se llevó a cabo por tu vida. ¿Cómo lo vas a regalar? ¿Cómo lo vas a entregar por un pecado? Por una actitud carnal, por un enojo, por una ofensa. El que nació de nuevo posee una nueva esperanza. Primera de Pedro 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia y misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Vamos a ser perfeccionados si somos nacidos de nuevo, en su fe, en madurez espiritual. Y esto será gradualmente, seguro. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Vas rumbo a la perfección. Y no importa lo que el diablo te haya dicho, vas rumbo a la perfección. Finalmente, la Biblia enseña que el alcance de la regeneración produce algo que trasciende, que es maravilloso, algo cósmico en nosotros. Un efecto que es difícil de comparar. Mire, Romanos 8, versículo 20 en adelante leemos. Y dice: porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar
la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Y agrega Ezequiel 36, versículo 26, para que ya podamos orar. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Nadie puede entrar al cielo, ni siquiera puede mirarlo si no nace de nuevo. Nos enseñó Juan 3:3.